Buenas tardes, amigas y amigos. Gracias por estar otra vez con nosotros. ¿Sí se ve? Sí. Un placer encontrarnos nuevamente por este medio. Y bueno, dándole continuidad, que también es otro de los objetivos que buscamos con estas sesiones de introducción a la bioética y sus conceptos clave. En esta ocasión nos toca hablar sobre neuroética, que tiene, bueno, ciertamente guarda relación con el tema de la genómica, de la genética, también con la cuestión evolutiva, desde luego que hemos tratado en ocasiones anteriores, en las 3 ocasiones anteriores. Y reitero, la idea es dar seguimiento y tener un hilo conductor en lo que estamos hablando lunes a lunes. Como siempre, agradezco sus aportaciones, comentarios, dudas, intervenciones, que me hacen favor de pasarme quienes están detrás de cámaras, que son, y aprovecho para mencionarlas porque sin ellas no sería posible este trabajo, Marta González y también Sofi, que nos ayudan aquí en el Centro San Camilo, desde donde estamos transmitiendo esta tarde. Y bueno, una de los pendientes que dejamos la vez pasada fue el hablar o comentarles, mejor dicho, algunos de los principales libros de Erich Fromm, que son, entre otros, es muy vasta su obra, es más o menos más de 40 libros, estamos hablando por lo menos. Hablábamos del arte de amar, desde luego que es su obra más icónica o más conocida. También El miedo a la libertad, otro de los libros importantes es Tener o ser. Desde luego Ética y psicoanálisis, los cuales les puedo recomendar directamente porque he tenido oportunidad de leerlos, pero hay otros muchos como Anatomía de la destructividad humana de 1973, Psicoanálisis y religión, que fue también de los primeros de 1950, El corazón del hombre de 1964 y Seréis como dioses, que es otro de sus obras más importantes de 1966, entre muchas otras obras que se pueden consultar desde luego los títulos en internet junto con los años y adquirirlas, bueno, incluso en varias plataformas o librerías digitales. Entonces, siguiendo con estas charlas, amigas y amigos, nos toca en esta ocasión hablar sobre neuroética. Mencionar que, desde la década 50, desde los años 50 del siglo pasado, el estudio sistematizado en torno al sistema nervioso del ser humano y de los demás animales se ha constituido en lo que hoy conocemos como neurociencia. Nada menos, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, la máxima casa de estudios aquí del estado de Jalisco, tiene un instituto de neurociencias. Ahí por la calle de Francisco de Quevedo, aquí en Guadalajara, está constituido este instituto, donde se llevan a cabo estudios sobre esta índole, sobre esta materia. En este contexto, los esfuerzos se han enfocado en entender la forma, desde luego, y la función del cerebro y sus componentes, echando mano de todas las disciplinas y desarrollos tecnológicos, como pueden ser incluso que pudieran parecer no tener relación, pero que sí la tienen, como las matemáticas, la física nuclear y la química de síntesis, por un lado, y las ciencias de la vida como la genética, de la que ya hemos dado alguna introducción en sesiones anteriores, y la biología molecular por el otro. Nada menos, fíjense que tuve oportunidad este fin de semana, a raíz de por ahí una plática que tuvimos en una comida familiar, surgió el tema, no sé si hayan tenido oportunidad de ver la película y si no se la recomiendo, de Una mente brillante con el actor de la película de Gladiador, australiano Russell Crowe, que justamente se basa en una historia de la vida real, y me acordé por las matemáticas, y cómo este premio Nobel de Economía, que llegó a ser John Forbes Nash, el protagonista, en 1994 gana el premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Princeton, fallecido apenas hace algunos años, y lo que es la vida, en un accidente de tránsito con su esposa en Nueva York, los recogió un taxista del aeropuerto de Newark y fallecieron en el trayecto a casa. Bueno, entonces Nash desarrolla una teoría que se llama justamente la teoría, palabras más, palabras menos, la teoría de las relaciones, y que tiene incidencia justamente en algunas ramas que acabamos de mencionar, como la biología molecular, abarca también las relaciones laborales
y abarca también lo que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones internacionales, de negociaciones internacionales. O sea, es muy vasta sus aplicaciones. Y desde luego no estuvo exento de dificultades el trabajo de este matemático estadounidense, de Virginia Occidental era él. Gana una beca a inicios de los años 40 para ir a mediados de los años 40 para ir a estudiar a Princeton, en Nueva Jersey justamente. Y él toda la vida luchó con la esquizofrenia paranoide, nada más y nada menos. Hablamos de biología, hablábamos de lo complejo que es el cerebro humano también y de cómo está compuesto por una serie de equilibrios químicos muy delicados. Entonces, por una parte, estamos hablando de unas mentes, justamente como lo dice la película, y eso está basada en un libro de una autora de nombre Silvia Nazar, pero basada en hechos reales, cómo se puede llegar a tan altos niveles científicos, a ganar un premio Nobel, nada más y nada menos, en este caso en matemáticas, en economía específicamente. Pero por otro lado, Nash siempre tuvo que lidiar con la esquizofrenia paranoide. Toda su vida tuvo alucinaciones, toda su vida hubo personajes ficticios que no existían, siempre lidió con ello. Incluso él en un momento de su vida deja de tomar las medicinas para, aplicando el que todo problema tiene una resolución, esta teoría, que él trabajaba con ella en las matemáticas, decide dejar de tomar las medicinas y lidiar con el problema un poco de manera independiente, no sin dificultades, por cierto. Pero entonces esto para ejemplificar cómo, tanto la bioética como este campo específico de las neurociencias requiere de un abordaje interdisciplinario en el que entre otros componentes están justamente las matemáticas y la biología molecular. Desde los 80, un poco más hacia acá, la neurociencia ha aportado más que ninguna otra rama del conocimiento en el campo de la evolución, por ejemplo, de la que también ya hemos hablado, la conciencia y el comportamiento. Estas aportaciones han sacudido y modificado a disciplinas como la antropología, la filosofía y las ciencias sociales. Estas tres disciplinas, desde luego, están incrustadas en el campo de las humanidades, de las que también el derecho, desde luego. Quien les habla también, es abogado, está inscrita el derecho como tal en las ciencias sociales. Entonces, el abordaje desde luego interdisciplinar del cerebro, del que ya hemos hablado, pero inscrito o contextualizado en el gran campo de la vida, ya que el universo, por su naturaleza de grandes energías y extremos físicos y grandes velocidades, es en sí mismo abiótico, sino también antibiótico. ¿A qué nos referimos con esto? A que parecería no favorecer algo tan alejado del equilibrio termodinámico como es la vida, desde el punto de vista, por ejemplo, físico. De la física hemos hablado también de, otro de los personajes más importantes del siglo XX, junto con Erich Fromm por un lado, con John Nash por otro lado, y desde luego quien no conoce a Albert Einstein, el cual abordó la vida desde el punto de vista físico. También mencionamos en otra de las sesiones anteriores que al final de su vida Einstein se arrepintió de lo que sin querer había producido, que era nada más y nada menos que la bomba nuclear. Pero claro, las aplicaciones de él, sus estudios no iban enfocados al campo bélico. Sin embargo, la época en la que le tocó vivir, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando él estaba desarrollando quizá la parte más alta de sus teorías, se da entonces esta aplicación militar. Entonces, ¿por qué la vida como la vida? Pues porque establece el concepto de límite para a su vez establecer el concepto de individuo. La vida también enfatiza la célula como individuo paradigmático, es decir, aquello que si se divide ya no es. Nosotros somos una unidad sustancial, recordemos algunos medievales como Boecio, y la definición del hombre de Boecio es que el hombre es una sustancia individual de naturaleza racional. Somos individuos que si nos dividimos, como acabamos de ver en el párrafo anterior, pues ya no podemos ser, ya no somos lo que en un momento dado éramos, si sufrimos una división decisiva. De ahí la unidad.
Definir al yo con respecto a la otredad, al otro, en otras palabras, constituye entonces el andamiaje de la vida y el inicio de la conciencia. Recuerden ustedes también lo que hemos mencionado de algunos documentos importantes de Juan Pablo II, como la Salvifici Doloris, que les he mencionado en más de una ocasión, la cual aborda el sufrimiento, el mundo del sufrimiento, el aspecto del sufrimiento desde todas sus vertientes, no solo física, sino también psicológica, es decir, desde el punto de vista humano, como algo que nos eleva y que potencia el misterio que cada uno de nosotros somos, porque ¿quién puede afirmar que no somos un misterio? ¿Alguien tiene una opinión diferente? Me gustaría leerlos, amigas y amigos, me gustaría escucharlos. Entonces hablamos de vida, hablamos de conciencia, hablamos de el yo, pero también del otro. Otro autor, Jesús Mosterín, plantea los constituyentes para definir la vida. Desde el punto de vista metabólico, vivo es aquello que ingiere, metaboliza y que también excreta. Esto aplica tanto a los autos o a las llamas de las velas, en diferentes niveles, desde luego. Porque en un segundo nivel, en términos de reproducción, es la facultad que tiene lo vivo de autorreproducirse. Cabría preguntarse si algo empieza a estar vivo sin estarlo del todo. ¿Y qué mejor ejemplo, no, amigas y amigos, que el COVID-19? Porque un virus ni siquiera llega a la categoría de ser vivo. No es un ser vivo un virus. Y el COVID-19 no es la excepción, sino que reacciona en el cuerpo humano y en otros organismos vivos. Y vean los estragos que está causando. Qué paradoja. Cuando ni siquiera llega al estatus de ser vivo biológicamente hablando. Aquí tenemos a este autor apenas mencionado, Jesús Mosterín, que entre otras cosas también menciona o se plantea qué es más complejo, dice él, un cerebro o una galaxia. Hemos hablado de Einstein, hemos hablado de John Nash, hemos hablado de Erich Fromm, ya que las leyes de la física y la química con alcance universal, los experimentos realizados en los laboratorios terrestres en estos campos son extrapolables al universo entero. Mosterín también apunta a la no evidencia de vida en nuestro sistema solar y sobre las condicionantes desde el punto de vista de la mecánica celeste para replicar condiciones similares a las que tenemos en la Tierra y plantea la paradoja de ser baja en la inmensidad del universo o de estar solos en la inmensidad del universo. Esta es una tesis de Mosterín de la que yo tengo serias dudas. Creo, no tengo pruebas, pero creo que lo más seguro por lógica elemental es que quizá no estemos solos en tan gran universo. Y esto no se contrapone con el cristianismo ni con el catolicismo, por ejemplo, sino que si fuera el caso desde el punto de vista de la Iglesia Católica, para quienes somos creyentes, pues también habrían sido creados por Dios estos seres que en un momento dado habiten en otra parte del universo. Ha habido estudios al respecto, como el proyecto Kepler de la NASA, el cual los invito a consultar en internet, es interesante. Aquí tenemos también, si ustedes recuerdan, hablábamos en sesiones pasadas por una parte del creacionismo sostenido por la Iglesia Católica, y por otra parte hemos abordado también el evolucionismo, justamente cuyo máximo exponente es Charles Darwin. Y sosteníamos o nos atrevíamos a afirmar que no se contraponen o que no necesariamente serían teorías contrapuestas desde mi humilde punto de vista. Pueden ser, en cambio, o pudieran aspirar a ser teorías complementarias. Hemos hablado de la cercanía de nuestra especie con el chimpancé, especialmente algunas especies, de las grandes similitudes en la complejidad de la conducta social, en la modificación del entorno. Algunos ejemplos en el caso del pigmeo Pan paniscus, es la elaboración de camas de hojas y ramas para el descanso nocturno en los árboles, la fabricación de herramientas simples y conductas expresadas a través de ella, o la capacidad de transmitir emociones a través de gesticulaciones expresivas parecidas a las que tenemos los humanos en contextos similares. También ciertas conductas maternales,
relacionadas con la conducta cooperación social. Hemos hablado, recuerden, del altruismo, incluso lo que tiene que ver con la diversión, aspectos lúdicos o aquellas vinculadas al placer. Resumiendo, hemos mencionado también el 2% de diferencia genética, o en otras palabras, el 98% de similitud entre los chimpancés y el ser humano. Pero paradójicamente este 2% de diferencia es tan grande como lo que a simple vista pudiera parecernos diferente. Algunas diferencias: en primer lugar, la brecha del tiempo que separa a los homínidos de otro grupo que son los póngidos, que es de 4.5 millones de años, nada más y nada menos. Si nos paramos un poco a reflexionar en estos lapsos de tiempo, parecen ciertamente inimaginables. En segundo lugar, en la esfera intelectual, el pensamiento abstracto que tenemos, como la noción consciente del tiempo que ya hemos mencionado, o la proyección hacia el futuro también al presente y al pasado. Es decir, aquí ya estamos hablando de dimensiones, las cuales hasta donde tenemos conocimiento están ausentes en otros animales, incluso en los chimpancés. Y por último, y creo que de los más importantes, el pensamiento enlazado en redes de conceptos. Estamos hablando de cuestiones abstractas. Rasgos distintivos en comparación con los primates, según la antropología más clásica: la bipedestación. Esto quiere decir el que nos manejamos sobre dos extremidades, no sobre cuatro. La fabricación de herramientas, los pulgares en oposición, los dientes de omnívoros poco especializados que tenemos, la sexualidad femenina encriptada, el aumento en el volumen cerebral. Esto es decisivo. El tamaño del cerebro del ser humano es completamente superior al resto de de nuestros parientes biológicamente más cercanos, como los chimpancés, por ejemplo. La aparición, hemos ya hablado del lenguaje, desde luego del ámbito social, los comportamientos estructurados, la capacidad de aprendizaje con la cual contamos y de memoria, que supera con mucho a nuestro más cercano, por así llamarlo, competidor, que sería el primate. La bipedestación, que ya mencionamos, otro aspecto decisivo, que no solo es estar erguidos sobre las extremidades inferiores, sino que es la parte cinética y la aceleración del desplazamiento en estos dos pilares, que son nuestras piernas. La estabilización de la visión. Esto quiere decir que tenemos la capacidad de, a pesar de estar en movimiento, poder tener una visión estable, o con ciertas características que no es aquí el momento de explicar, pero sería otra característica que podemos, o cada quien por su cuenta, indagar. Es algo que me parece muy interesante, que es este último aspecto de la estabilización de la visión. Si comparamos, por ejemplo, el tamaño del cerebro de una jirafa, encontraremos que es de tamaño similar al del Homo sapiens, pero las distancias cognitivas y conductuales pues son más que evidentes desde el punto de vista científico. Junto con lo anterior está la característica que hemos heredado de algunos pájaros tardíos, piensen ustedes, los que se desarrollaron en el conocido periodo Cretácico, y que sería desde este punto de vista definitoria, que es la capacidad de altricalidad. ¿A qué nos referimos? Las aves precoces, como los pollos, los patos o las avestruces, producen crías que inmediatamente después del nacimiento son competentes. Esto me parece decisivo, amigos. Las crías de estas especies pueden desplazarse o valerse por sí mismas. De ahí vienen términos, por ejemplo, como precociales, o un derivado que es precoz. En contraste, los altriciales, como los pájaros cantores, y el hombre también, el ser humano, nacen completamente desvalidos, desnudos y ciegos. Sabemos que los bebés recién nacidos muchas veces no pueden ver bien, o casi siempre, y requieren de la atención de sus padres para poder sobrevivir. Es evidente que si nosotros
Todos nosotros en nuestra etapa más temprana, si no hubiéramos tenido el cuidado paterno y materno, o en su defecto, de quien nos haya criado, de quien nos haya proporcionado estos cuidados más elementales en las fases primarias de nuestra existencia, habríamos muerto. Otro ejemplo es un fósil de pájaro encontrado en China que apoya esta noción. Los autores del hallazgo piensan que la precocidad es antigua y la altricialidad derivada. Bueno, esto es otro aspecto, pero con lo que llamo a quedarnos es con justamente este aspecto decisivo o característico de nuestra especie, de que en las primeras etapas de nuestra existencia, a diferencia de otras especies como los pastos, los pollos o las avestruces, necesitamos del cuidado, sobre todo materno, para poder sobrevivir. Otro ejemplo de las diferencias del ser humano con las demás especies es justamente la capacidad de escritura, que involucra o que implica un acto sensorio-motor y que es uno de los aspectos pues, más exquisitos, por así llamarlo, que poseemos. Aquí algunas especies, por ejemplo, las avestruces pequeñas, que pues ya desde, no sé, desde las primeras fases, meses, días o semanas, no tengo el dato exacto en este momento, pero ya pueden desplazarse, ya pueden caminar y dentro de muy poco tiempo más podrán quizá estar en condiciones de abastecerse de alimento por ellas mismas en un momento dado, a diferencia del ser humano. Hay pinturas rupestres inclusive que indican el hecho de tener un mapa, un esquema, un constructo mental, en otras palabras, capaz de ser puesto en forma gráfica, las famosas pinturas de las cavernas, y posteriormente el surgimiento del lenguaje escrito. La gestualización manual realizada con el lenguaje, el uso de las manos cuando hablamos, es por sí misma lenguaje y ayuda a acentuar y precisar el lenguaje verbal. ¿Cuántas veces hemos escuchado de la importancia del lenguaje no hablado o del lenguaje no verbal, que puede incluso expresar mucho más que 1000 palabras? Incluso hay especialistas, la psicología ha estudiado esto muy a profundidad y hay incluso tesis que indican que si una persona mueve la mano de una forma o la cabeza de otra o hace ciertas gesticulaciones, te está indicando algo ella que quizá ella no sepa, pero lo está expresando incluso de manera inconsciente. A ese grado. Hay estudios en este sentido como de un autor llamado McNeil, que se puede consultar en la red. El arreglo estructural y funcional que tiene el cerebro en localizaciones específicas para capacitarnos al lenguaje. O la frase, resumiendo lo que estamos diciendo de que el hombre, el ser humano, para usar lenguaje abarcar, no me gusta la expresión lenguaje inclusivo, no estoy de acuerdo con ella, pero sí creo que es más incluyente hablar de ser humano en lugar de hombre con minúscula. El lenguaje del ser humano en todas sus formas de existencia y en todo lo que hace. Somos lenguaje, en otras palabras. Aunque comenzamos unos minutitos tarde, son las 7:01 y para llevar la misma dinámica que hemos implementado, los invitaría a vernos aquí en 5 minutos a las 7:06 de la tarde, si les parece bien, para continuar con nuestra charla. Y los invito a dejar sus comentarios, aportaciones por medio del Facebook, los cuales daremos lectura y trataremos de contestar. Ahorita nos vemos. Gracias por seguir aquí con nosotros, amigas y amigos. Y bueno, estamos hablando de neuroética, tratando de seguir el hilo conductor con la cuestión genómica, genética, con la cuestión evolutiva que ya hemos mencionado. Y mencionar que desde luego, justamente en este contexto, la dimensión social de nuestra especie, del ser humano, constituye el otro gran ámbito de la evolución. Sabemos que somos seres sociales por naturaleza. Hemos hablado de que no se habría construido la civilización, hubiera sido imposible pensar en edificar grandes ciudades, mucho menos países, o abstraer el concepto de países, porque un país es un concepto abstracto que solo vive en nuestra memoria.
en nuestro pensamiento, mejor dicho. ¿O alguien de ustedes ha visto a México caminando por la calle o a Estados Unidos ir al supermercado? Yo no lo he visto. Sin embargo, damos por hecho que existen. Otro ejemplo que les puedo poner, el dinero. Un billete de 50 pesos vale porque todos hemos convenido como sociedad, como civilización, o de $1, porque para hacerlo más internacional o más global, un billete de $1 vale porque así lo hemos convenido, pero si no, sería un pedazo de papel sin ninguna utilidad. Lo podríamos usar para prender el boiler, un billete de $100, pero no lo hacemos porque sabemos que tiene valor. Pero este valor es algo también abstracto, es una convención social. Esto es característico del ser humano. Nuestra conformación cerebral nos ha permitido potenciar a la especie, no tanto en la reproducción biológica, sí lo hemos hecho, pero más bien o más allá en la multiplicación de las ideas de las personas. E incluso más allá de las ideas se encuentra la forma de cultivar y de transmitir una estructura mental y social para la vida, que por otro lado no va más allá de la familia nuclear o máxime el clan, en el caso de los animales. En el caso de la especie humana, ciertamente ha habido clanes o grupos de civilizaciones que hemos mencionado, si ustedes recuerdan, como por ejemplo los apaches, o científicamente llamados los pieles rojas, también conocidos coloquialmente, pero más técnicamente fue la Confederación Iroquesa, o los nativos de América del Norte. Ellos desarrollaron un concepto de clan muy avanzado, que para los europeos fue algo sorprendente encontrar. Y bueno, algunos estudios o grupos de estudio se han adentrado en este tipo de conceptos, como el grupo de Dunbar, el cual les invito a consultar. En el ser humano, entonces, amigas, amigos, dichas unidades sociales preservan, desde luego hemos hablado de costumbres, si ustedes recuerdan, hemos hablado de cultura, de la importancia de la cultura, y se desprenden ciertas tradiciones de la cultura, desde luego. La alimentación, por ejemplo, podemos hablar de comida mexicana, tradicional, incluso comida regional del estado de Jalisco. Desde luego ahí estaríamos refiriéndonos a la gastronomía, pero también podemos hablar de vestimenta, de vestidos típicos, así como su derivado en la moda. Aquí tenemos una especialista en el estudio, detrás de cámaras en moda, que es nuestra compañera Sofi, que ella nos podrá hablar mucho más de moda en un momento determinado. La forma personalizada entonces del lenguaje, la diversidad intelectual que se constituye en cultura, que quizás sea la única forma moderna de conservar a la especie. Hay especialistas en el lenguaje que hablan de lo dramático que es cuando una lengua se va perdiendo y de la importancia de preservar a estas lenguas. La inteligencia entonces se ha desarrollado gracias al lenguaje, y todo ello resultaría incomprensible, no sería posible, sin el fenómeno complejo de la conciencia, que nos permite percatarnos del entorno en donde estamos y relacionarnos con él, además de percatarnos de nosotros mismos. Todas estas características, todo este último párrafo, a este grado de desarrollo, creemos, hasta donde la ciencia nos lo permite, que está ausente en los animales, que no forma parte de su manera de ser y de estar en el mundo, sí en cambio del ser humano. El cerebro del ser humano actual es producto de un proceso evolutivo complejo de muchos factores, determinado en términos de su circunstancia o el entorno en el que le tocó vivir, que nos ha hecho separarnos. Recuerden que este proceso de separación ha sido milenario, hemos hablado de millones de años, y nos hemos ido separando de especies cercanas como los póngidos, pero con las cuales compartimos muchas de las funciones, o casi todas, en los niveles de desarrollo menor. Esto hay que subrayarlo.
Las neurociencias, entonces, que es el tema de esta tarde, tienen como objetivo fundamental entender las bases biológicas de la actividad mental y los mecanismos mediante los cuales nuestro cerebro controla las funciones corporales que nos permiten sobrevivir y adaptarnos al entorno. Se trata de conocer los mecanismos biológicos de la mente o representar la conciencia estudiándose a sí misma. Nada más y nada menos sería el objetivo de esta rama de estudio. Representan la última frontera del conocimiento, la que más retos y al mismo tiempo más expectativas genera en el inicio del siglo XXI. ¿Cómo no pensar, por ejemplo, en la inteligencia artificial, en sus posibles aplicaciones? Ciertos países como los Estados Unidos la han ya venido desarrollando, pensando incluso en aplicaciones de tipo militar, como una opción para potenciar, por ejemplo, su ejército o sus fuerzas armadas. Pero aspectos como la inteligencia artificial tienen muchas más potenciales aplicaciones que la ciencia está estudiando. ¿Sería posible técnicamente? Es posible técnicamente potenciar la inteligencia artificial. Pero yo les pregunto, ¿hasta dónde es bioético? ¿Es ético adentrarnos sin límites en estas aplicaciones científicas y tecnológicas? ¿O en cambio tienen una vertiente ética que no podemos dejar de lado y de la cual no podemos hacer menos? Me gustaría conocer su punto de vista. Todos los medicamentos, por otra parte, que actúan sobre el sistema nervioso, bueno, en términos más técnicos podemos decir que actúan sobre ciertas membranas, podemos hablar de los neurotransmisores, que sabemos, sin ser médicos, pero quizá lo habremos escuchado, que si se atrofian ciertas conexiones químicas en el cerebro, puede ser uno de los causantes para desencadenar aspectos como la depresión, por ejemplo, uno de los males de nuestro tiempo, una de las epidemias de nuestro tiempo, y que con esta pandemia que estamos padeciendo se han potenciado, desafortunadamente. Si la principal acción de todas las drogas neuroactivas es alterar la conducción del impulso nervioso, por ejemplo, sabemos que nuestro cerebro fundamentalmente es un conjunto o es una interacción de impulsos nerviosos, de actividad eléctrica, y la comunicación química entre las neuronas, y el resultado sería alterar aspectos como las sensaciones, las percepciones, el sueño, la vigilia, el estar despierto, aspectos como la atención, la conducta, la personalidad, la conciencia o la actividad mental, y producir incluso adicción. Entonces, todas estas funciones mencionadas dependerían de la química de las neuronas. Y de ahí, otro de las líneas de investigación de las neurociencias, las drogas. Otro aspecto serán las enfermedades. Sabemos, hoy por hoy, que un epiléptico no está poseído por el demonio, en la gran mayoría de las ocasiones, o en todas las ocasiones, mejor dicho, en las que hablamos de epilepsia específicamente, no estamos hablando de un aspecto demoníaco, sin decir que este aspecto no exista. Justamente ayer veía la película de El Rito, con Anthony Hopkins, del año 2011, muy recomendable, por cierto, porque está basada en hechos reales, y se le da relevancia al aspecto de las posesiones demoníacas. Pero si hablamos de epilepsia, porque en esa película el padre Lucas de Gales, el personaje que encarna a Anthony Hopkins, era también médico, si ustedes recuerdan. El epiléptico entonces cae presa de convulsiones generalizadas porque nuestros amigos que estamos mencionando, los neurotransmisores, en los circuitos que controlan los movimientos no están regulados correctamente y no se puede regular, por lo tanto, la excitabilidad de las neuronas de esos circuitos. La relación estrecha que guardan el conocimiento básico de la química y la fisioquímica del funcionamiento neuronal o los efectos de las drogas y las alteraciones químicas y celulares que subyacen en las enfermedades del sistema nervioso proporcionan un sólido argumento
para sostener que la mente es un sistema químico capaz de pensar. Tengo aquí dos comentarios. Supongo que la primera sería pregunta, si el transhumanismo es ético. Qué interesante pregunta, gracias por plantearla. El transhumanismo como tal ciertamente es una de las vertientes más recientes, digamos, de los últimos lustros, de las últimas décadas de la bioética, con grandes retos desde el punto de vista ético, desde luego. Yo diría que no se puede dar un aspecto terminante, como tal una respuesta terminante, si bien creo que la inclinación sería que hay que abordar este aspecto con mucha cautela, porque estamos hablando justamente de una de las aplicaciones de aspectos o que está relacionada con la inteligencia artificial, por ejemplo. Creo que que se va a constituir o que ya se está desarrollando como una de las líneas de investigación más importantes, pero tengo serias dudas desde el punto de vista ético. Hay autores muy importantes que nos pueden arrojar luz al respecto. Les voy a recomendar uno, aquí lo voy a escribir porque es está en francés el nombre, pero si no se los comento, es Gilbert, sin la O, Gilbert, y el apellido se los deletreo, es Otois, H-O-T-O-I-S, con doble T me parece, Gilbert Otois, el cual su línea de investigación es el transhumanismo. Vino a México en 2014 al Congreso Mundial de Bioética, expuso sus ideas, muy interesantes, es una línea de investigación muy interesante, pero que creo que debe de ser abordada con mucha cautela por la bioética, por la ética, porque sus alcances o sus implicaciones, tal como la inteligencia artificial, pueden dar lugar a muchas dudas o a muchos extrañamientos desde el punto de vista ético. ¿Qué son los póngidos? Por otra parte, bueno, los póngidos, podemos hablar en general de chimpancés, para no entrar en mayores detalles, en mayores subdivisiones. Los póngidos abarcarían a los chimpancés, desde luego, o hablar también de homínidos, como nuestros parientes cercanos en los tres términos, los tres conceptos, a nosotros como especie humana, o de los más cercanos como especie humana. Si recordamos también, son de los que mayor porcentaje de carga genética en cuanto a similitud guardan con el ser humano. Hablamos de un 98% de similitud en todos estos casos, pero también debemos de tener presente que ese 2% de diferencia es decisivo en aspectos como los que ya hemos mencionado: lenguaje, capacidad de relación social, capacidad de abstracción, la capacidad de escritura, la capacidad de estabilización visual que hemos mencionado a manera de ejemplo. O los avances logrados por la creatividad científica y por el progreso de las técnicas analíticas, como las trabajadas por Erich Fromm, por ejemplo, un autor que ya hemos mencionado, han aportado conocimientos suficientes para poder estar en condiciones de afirmar que la mente y la conciencia podrán entenderse y explicarse mediante lo que estamos platicando, ciertos mecanismos neurofisiológicos o neuroquímicos, de la misma manera que entendemos como los pulmones, el hígado, el riñón, el páncreas, las glándulas endocrinas o cualquier otro órgano llevan a cabo sus propias funciones. Esto desde el punto de vista biológico exclusivamente. Sabemos, estamos convencidos, yo diría, que el ser humano es una compleja unión de aspectos psíquicos. Entonces, por lo menos creo yo que tenemos tres vertientes o tres dimensiones: la dimensión biológica, la dimensión psíquica y la dimensión física. Claude Bernard, un autor sudafricano, dice que desde el punto de vista fisiológico, los fenómenos metafísicos, porque no estamos hablando de aspectos físicos, estamos en un plano superior, como son el pensamiento, la conciencia o la misma inteligencia, que subyacen en las diferentes manifestaciones. Él habla del alma humana. Son procesos vitales comunes
y no pueden ser sino el resultado de la función del órgano que los expresa. Demostraremos, dice Bernard, que la fisiología cerebral debe ser inferida de las observaciones anatómicas estudiadas por la medicina, por ejemplo, de los experimentos fisiológicos y el conocimiento de las enfermedades o de la anatomía patológica, exactamente como la de todos los otros órganos del cuerpo. Eso decía Claude Bernard. Aquí tenemos una ilustración en las primeras etapas de la medicina, donde ya se permitía la disección, porque sabemos que estuvo estaba vedado por la Iglesia Católica particularmente, incluso por la Santa Inquisición, el abrir los cuerpos humanos para ser estudiados anatómicamente. Entonces los autores nada más tenían suposiciones de cómo podía funcionar, basados en cómo eran los animales por dentro, que sí podían estudiarse. El cerdo, por ejemplo, pero el ser humano no. El ser humano nada más hasta quizá bien terminada la Edad Media, ya en la Edad Moderna, se pudo comenzar a estudiar en las facultades de medicina occidentales. La vida en la Tierra entonces ha evolucionado hasta generar una especie capaz, la nuestra, de tener autoconciencia moral y ética a través de lograr la libertad de elección y de acción. Hemos hablado que una de las características principales de nuestra especie es el libre albedrío. Y es también otro de los dramas que aborda Erich Fromm en su obra. Y muchos autores del siglo XX también, pero ahorita recuerdo particularmente de los que yo he tenido oportunidad de leer, a Erich Fromm, que dice que otro de los dramas, como les acabo de comentar, del ser humano, otro de los aspectos que nos hacen muy particulares, es el que estamos obligados a elegir continuamente. Y esta obligación a elegir continuamente nos lleva naturalmente a no elegir o a prescindir de la otra opción. Y de esa manera entonces nos vamos configurando, nos vamos constituyendo como personas singulares. Fíjense qué interesante. Gracias. Tengo otro comentario. ¿Cuál sería la relación entre drogas y bioética? Es una relación muy estrecha, es un aspecto de una rama de la bioética, que es la bioética social. E incluso la bioética aborda temas tales como la bioética y el doping, que es el uso de drogas prohibidas en el deporte por ciertos organismos como la FIFA, como el Comité Olímpico Internacional, etc. Pero la relación entre drogas y bioética ciertamente es estrecha y daría para una sesión como tal. Sabemos por otra parte que como aspecto social tiene ramificaciones, como lo son el narcotráfico y todos los problemas de tipo social, de tipo político, de tipo económico, o en las comunidades, en países como el nuestro, tan dramáticas. Porque nuestro país, desafortunadamente, si se midiera como una potencia en narcotráfico, seríamos una potencia en narcotráfico. Somos de los principales exportadores de drogas prohibidas en el mundo. Y desde luego, las implicaciones y el drama que trae a las comunidades, pues es muy conocido. Los muertos por la violencia o por la llamada guerra contra las drogas en nuestro país se cuentan por miles, como una estrategia en un momento dado del gobierno federal, desde hace 2 sexenios, implementadas desde el inicio de hace 2 sexenios federales, hace 2 administraciones, y daría como tal para una charla en sí misma, que incluso podemos ver la posibilidad de abordar, a lo mejor no una sesión completa, pero sí una de nuestras últimas sesiones. Estamos en la 4ª, van a ser 8, podemos abordar más a profundidad este tema. Entonces, en la evolución natural, la materia cobró vida, la vida desarrolló conciencia y la conciencia requirió la autoconciencia o el conocimiento de nosotros mismos, en otras palabras.
Todo ello a la par de un proceso de encefalización, de desarrollo del cerebro, en otras palabras, acelerado por crecientes requerimientos ecológicos y sociales, que favorecieron a su vez la selección de esos rasgos cognitivos y neurológicos. En otras palabras, nuestro cerebro se desarrolló porque el entorno así se lo exigió. El hombre no habría sido capaz de sobrevivir en un entorno tan hostil cuando el Homo sapiens apenas surgió hace más o menos 100.000 años, si no hubiera usado su cerebro. Era la especie más indefensa. No se podía poner a la par o al tú por tú con un mamut. Era impensable, el mamut lo habría destruido y nuestra especie no habría prevalecido. Entonces tuvo que echar mano de su cerebro. Fue obligatorio. Después desarrolló la rueda, desarrolló el fuego, desarrolló los instrumentos para poder mejorar, por ejemplo, el sabor de su comida, para que no nada más tuviera que comer para subsistir, sino posteriormente encontrarle el gusto a la comida. Y hoy pensemos en lo que son los alimentos, son una industria. Ya no se come nada más para subsistir. Claro, tenemos la necesidad de comer para subsistir, pero le hemos encontrado el gusto a los alimentos. O la moda de la que hablábamos, la vestimenta. Tenemos que estar vestidos para salir a la calle. Además de que nos agarraría la policía si saliéramos desnudos a la calle, necesitamos preservarnos del sol o del calor, pero también del frío y de las inclemencias del tiempo. Pero a la par, la moda se ha desarrollado. Existen diferentes maneras de vestir según los países. Hemos hablado de tradiciones culturales, que abarca la vestimenta, además de la gastronomía, etc. Entonces, todos estos aspectos nos van definiendo como especie humana. Son las 7:31, amigas y amigos. Los invito a vernos aquí a las 7:36 para la última parte de nuestra charla. Les agradezco mucho sus comentarios, aportaciones y les invito a seguirlas dejando. Ahorita nos vemos. Con nosotros esta tarde, es un placer. Para mí es contar con su atención. Y bueno, concluyendo, estamos hablando de neurociencias, de su aplicación o de sus posibles aplicaciones. Hemos hablado de la posibilidad del transhumanismo. Algunos de ustedes preguntaban sobre este aspecto, sobre la creación artificial, en otras palabras, de seres humanos, con la ayuda de la inteligencia artificial, como una de las vertientes más importantes que se ven hacia el siglo XXI de desarrollo tecnocientífico. Cómo no recordar esta cinta Matrix de 1999, la primera, Matrix, que planteaba ya por el año 2100 y tantos, cómo en un momento determinado de la historia, las computadoras toman el control de la vida, toman el control de lo que el ser humano era. Y qué paradoja, porque el ser humano las había creado, a las computadoras. Pero creo estar en condiciones de afirmar que sí es viable que en un futuro, y por eso la ética tiene que ser, hablábamos de una última frontera al desarrollo tecnocientífico. Y lo es, porque el desarrollo ya no se va a parar, amigas y amigos. El desarrollo científico va a seguir hacia adelante. Estamos viendo ciertas consecuencias dramáticas con las aplicaciones de la ciencia o de la industria, como el cambio climático, que desafortunadamente parece que ya no tiene vuelta atrás. Pero lo que es cierto es que la ciencia va a seguir hacia adelante. La informática o la bioinformática, como otra vertiente de la informática, va a seguir hacia adelante. Esta conjunción entre biología e informática. Y en este contexto, en un momento determinado de la historia, aunque pudiera parecer ficción, no lo es. Las computadoras pueden tomar el control, pueden tomar la iniciativa. Puede derivarse en algún momento de la historia, quizá no mañana ni en 10 años, pero sí en algún momento, un virus con capacidades tales de autorreplicación,
y que es un poco lo que vemos, sí, de manera de ciencia ficción, ahí sí, en la película Matrix. Pero sí nos debe de dar a pensar. No sé ustedes qué piensen. ¿Es esto viable? ¿Es esto posible? ¿O nada más son fantasías? Me gustaría conocer su opinión. En la evolución natural, entonces, la materia cobra vida. La vida desarrolla conciencia, decíamos, y la conciencia requiere de la autoconciencia, el conocimiento de nosotros mismos. El cerebro humano entonces es aún más complejo, plástico y asombroso de lo que se creía hasta hace poco tiempo, en particular por su afinada interdependencia en funciones con el resto del cuerpo y con el medio ambiente ecológico y social. Alguna vez alguien escribió que somos polvo de estrellas, que somos uno con el medio ambiente o con la casa común. Claro, no nos declaramos panteístas ni mucho menos. Estamos lejos de ello. Pero es cierto que siguiendo al Papa Francisco, del que hemos hablado reiteradamente, y el que ha aportado tanto al pensamiento de inicios de este siglo XXI, en que es decisiva la relación que podamos tener con la casa común para las décadas y los lustros por venir, en que estamos en un punto de inflexión en la historia, en que si no se toman decisiones dramáticas, no habrá marcha atrás. De hecho, se va a llevar en unos 12 días en Glasgow, en Escocia, la siguiente conferencia de las partes de la Organización de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Se está cerrando la ventana de oportunidad. Si los líderes de las naciones no toman decisiones radicales, cuando se quieran tomar en pocos años ya, quizá 2, 3 años, ya no van a tener repercusión, porque será demasiado tarde. ¿Puede sonar apocalíptico? Sí, sí suena apocalíptico. Pero lo que también es cierto es que el otro día veía en el diario, en un diario de circulación nacional, que hay una lista de naciones en las que no aparece México, pero desde luego que hay ya consecuencias en nuestro país. Lo vemos con las inundaciones, en este último huracán Pamela, en el norte del estado de Nayarit, por ejemplo, que está devastado completamente. Pero hay ciertos países que van a tener todavía consecuencias más dramáticas, como lo eran, por ejemplo, yo recuerdo Guatemala, recuerdo a Nicaragua, de los más cercanos en Centroamérica, solo son 2 ejemplos, y que la inestabilidad que va a traer el cambio climático al interior de los países será dramática y que va a acentuar aspectos como la migración, por ejemplo, que ya hoy por hoy es dramática. Y bueno, remitiéndonos o volviendo un poco a nuestro tema, hacia el cierre de esta tarde, el cerebro entonces es algo material, pero es una materia viva muy especial. Sabemos que, bueno, anatómicamente se habla de materia gris, de hecho es de un color grisáceo el cerebro. La actividad es necesaria de él para conformar toda la actividad mental y de ahí se desprenden otros ejemplos que hemos dado, que son la libertad de elección y de acción, el libre albedrío que ya hemos mencionado, como aplicaciones o actividades propias del cerebro. En el cerebro, particularmente en la actividad nerviosa que permite la autoconciencia, se conjugan la necesidad y la eventualidad, el determinismo y la libertad. Hablábamos de que es un hecho científico o es una verdad científica, de que no estamos determinados por nuestros genes, si ustedes recuerdan, sino que también la libertad juega un papel decisivo en cómo nos constituyamos como personas y las decisiones que vayamos tomando en el curso de nuestra vida. Es muy fácil decir, no, es que yo genéticamente ya traigo una carga importantísima y no me puedo sustraer a ella, casi como negar nuestra libertad sería eso. Y sabemos que no es acorde con la realidad. En sus estratos más complejos, el cerebro, y por estar fundido con el mundo a través del cuerpo, se genera un enjambre funcional cuya complejidad hace que sea posible la vida mental. Mente y cuerpo son 2 realidades diversas,
pero son la misma sustancia. Recordemos que hablábamos de sustancia individual, como individuos, que se manifiesta en diversos modos, como son la conciencia subjetiva o la complejidad que requiere la autonomía y sobre todo la acción deliberada. Nuestra libertad ejercida por medio de nuestras decisiones que hemos venido reiterando. La encarnación de la mente consciente no se restringe al cerebro, sino que mediante los mecanismos sensitivo-motores, en otras palabras, del comportamiento, se manifiesta este intercambio de información que ocurre entre el sujeto y su ambiente social y ecológico. En esta visión del cerebro, la mente y el comportamiento como tres procesos diferentes en su manifestación, pero unidos en un individuo, es la persona la que más cuenta, pues solo de ella podemos predicar atributos físicos, corporales y conductuales. Y por eso la importancia de la persona en temas como el aborto. Y por eso el debate de si estamos ante un ser humano desde el primer momento de la fecundación, y que es algo que sostenemos, que así es. Y de ahí el drama del aborto, porque estamos ante una persona. No son el cerebro o la conciencia entonces por sí mismos, sino el individuo vivo y que interactúa, quien puede percibir, sentir, pensar o recordar, también querer, tomar decisiones, valorar. Hablábamos de aspectos valorativos en ocasiones anteriores, de la axiología de los valores, y también ser capaz de actuar. La neurociencia entonces nos permite, desde una mirada naturalista, llegar a la afirmación tradicional de la ética. Se trata entonces de una convergencia genuinamente neuroética, y por eso la bioética tiene tanto que decir desde este punto de vista de las neurociencias. Nos permite el abordaje de la voluntad y del libre albedrío como elementos necesarios para una ética natural, pues corresponden a la naturaleza del propio cerebro humano. Y ahí es donde la ciencia entra como una razón de peso, junto con la ética. La neuroética, en su aspecto medular, remite a los posibles aspectos de la condición ética desde el punto de vista neuronal del ser humano, sobre todo los que tienen que ver con aspectos que ya hemos mencionado y que son decisivos, como la voluntad, la autoconciencia, la conciencia moral, la conciencia de los otros y la empatía. La empatía que tiene que ver con el altruismo, que ya hemos mencionado, como un aspecto que compartimos con los demás, algunos otros seres vivos, no todos, muy pocos seres vivos quizás, fuera del ser humano, pero que en el ser humano adquiere cotas, adquiere niveles decisivos, y que hemos mencionado en ocasiones anteriores, si ustedes recuerdan. En la trayectoria y el destino de cada ser humano, y vemos entonces, amigas, amigos, cómo van trabajando juntas, cómo se van relacionando aspectos biológicos con aspectos filosóficos. En la trayectoria y el destino de cada ser humano interviene de manera definitiva la voluntad, pues el conjunto de actividades mentales deliberadas, resolutivas y decisivas que tienden hacia el cumplimiento de una finalidad u objetivo implican una habilidad para elegir entre opciones o entre disyuntivas, haciendo uso del conocimiento y del acervo de creencias y de valores. Tanto en la formulación de la intención como en el esfuerzo hacia su cumplimiento, hay una referencia hacia algo valioso y hacia algo ausente y que buscamos alcanzar. Me pregunta alguien que si conozco un servidor el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda. Sí lo conozco, no lo he leído. Ok, me menciona aquí Marta González muy amablemente que habla el tema de que se van a acabar las profesiones.
Ok, yo es una tesis que no comparto del todo y les voy a decir por qué. Ciertamente ciertas actividades tienden a desaparecer porque se está automatizando un sector de la vida laboral muy importante. Pero por otra parte, van a surgir nuevas profesiones. Es decir, se va a necesitar quien sea especialista en estas nuevas máquinas, si lo vemos desde el otro punto de vista. Va a cambiar el mundo laboral, esto es un hecho. Vienen décadas complejas, vienen décadas de cambios acelerados. Nada menos lo hemos vivido en esta pandemia con el boom de las tecnologías digitales, algo que quizá hubiera llevado una década o más. Por necesidad se tuvo que hacer en año y medio. Y esto crea una revolución en todos los órdenes, educativa, social, laboral. Y lo hemos visto en estos últimos meses, ya casi 2 años. Pero de ahí a que, bueno, tentativamente pueda acabarse las profesiones totalmente, yo sí creo que hay una brecha importante. Gracias por el tip, gracias por la mención del autor. Gracias Mercedes Magaña por ello. Profundizaremos en ello más adelante, si no en esta serie de sesiones, más adelante, y lo voy a tomar en cuenta para futuras lecturas. Muchas gracias. Entonces, tanto en la formulación de la intención, decíamos, una vez más, toma relevancia la libertad, el libre albedrío del ser humano como algo decisivo de nuestra especie para ir hacia adelante continuamente. El apremio, hablábamos de nuestras primeras etapas como Homo sapiens, el apremio en ese entonces por el alimento, el apremio en ese entonces por la protección de los elementos de la naturaleza, del clima, pues era un apremio, y ese apremio llevó a la especie hacia adelante, hacia el desarrollo incluso de las capacidades cognitivas, cerebrales. O el querer, la realización del valor, son intrínsecos a la voluntad, que de esta manera se enlaza fuertemente no solo con el sistema afectivo, sino también con el sistema cultural, otra vez más la cultura, como algo decisivo, como algo único en el ser humano, y que configura normas, intereses, expectativas, en referencia a aquello que se considera bueno o malo, que está permitido o que está vedado, o que se puede ver como un triunfo o derrota. Como sucede con otras facultades mentales, se concibe a la voluntad, o debería de concebírsele, como una capacidad compleja por una serie, compuesta a su vez por una serie de sistemas particulares que se relacionan para dirigir la acción en cauces determinados. En la neurociencia cognitiva actual se habla de funciones ejecutivas, un término que creo que es interesante, y que son aquellas operaciones que intervienen en la formulación de planes, otra vez esta capacidad del ser humano de proyectar, de ver hacia el futuro, que involucra toma de decisiones y regulación de las respuestas, en referencia a las consecuencias de los actos. Dichas acciones supervisan o modulan otras funciones afectivas y cognitivas para proveer una organización, dirección y regulación definida una vez más de la acción. Hay múltiples evidencias de que el lóbulo frontal humano, en especial la llamada corteza prefrontal, que es la porción anterior del cerebro, tiene que ver con la anticipación o con el establecimiento de lo que conocemos como metas, planes, programas, el inicio de operaciones mentales, la autorregulación de tareas y sobre todo la habilidad de ejecutarlas. Las funciones ejecutivas serían algo así como el director de la orquesta o el director ejecutivo, pues supervisan o modulan otras funciones afectivas y cognitivas para proveer de una dirección definida a la acción. Aproximándonos al cierre de nuestra charla, la motivación es el conjunto de tendencias, de disposiciones o de impulsos que suelen engendrarse fuera de la conciencia, con un fuerte tinte afectivo. Cuando hablamos aquí de tinte afectivo nos referimos a la voluntad, a lo que queremos, a lo que nos atrae, y una clara orientación resultante que inician, guían y mantienen el comportamiento del ser humano hasta que
alcanzamos una meta u objetivo. ¿Cuántas veces hemos oído hablar que los grandes proyectos implican grandes sacrificios? Que implican grandes tomas de decisiones. Hemos mencionado también esta tarde que el decidir implica prescindir de otras cosas, o en otras palabras, que el decidir es renunciar. Nada más cierto y nada más exclusivo, digamos, de nuestra especie. Porque si bien es cierto, otras especies toman ciertas acciones, toman ciertas decisiones para utilizar el lenguaje humano, no menos cierto es que nuestra especie lo lleva a niveles muy importantes, únicos, en el mundo natural que conocemos. El deseo es una emoción propositiva muy potente que ha sido el centro de numerosas teorías. Doctrinas tan distantes entre sí como el budismo, del Oriente Lejano o de la India, la filosofía de Spinoza, este autor portugués nacionalizado holandés de la era moderna, o el psicoanálisis de Sigmund Freud, le adjudican un papel fundamental en la conformación de la mentalidad y la personalidad humanas, al deseo como tal. Otro filósofo importantísimo de la era moderna, Hegel, consideraba el deseo como aquello que llena el vacío que se establece entre sujeto y objeto y que nos llevan a tratar de alcanzarlo. Los modernos filósofos de la mente plantean al deseo como una actitud, llaman proposicional, en el sentido de que implica la representación mental de una satisfacción. Es un poco, con otras palabras, lo que acabamos de mencionar. El análisis reciente del papel del cerebro, entonces, en la toma de decisiones, también lo que tiene que ver con la evaluación de riesgos y de recompensas, ha dado origen a la interdisciplina, otra interdisciplina bautizada como neuroeconomía, algo mucho más especializado, mucho más focalizado, pero que ya constituye una línea de estudio. Esta aproximación ha llevado a la noción de que los modelos tradicionales de racionalidad basados en variables externas, cuantificadas de costo y beneficio, son incompletos al no incluir variables internas de procesamiento cognitivo y afectivo de información. La filosofía de la acción surgió hacia mediados del siglo pasado a partir del libro Intention de la filósofa católica irlandesa Elizabeth Anscombe, discípula de otro autor muy importante de la era moderna llamado Ludwig Wittgenstein, que les invito a consultar. Esta autora abre el tema de las relaciones entre intención, acción, deseo, creencia, notando que la interdependencia, la intención y la razón, la capacidad para saber cuáles acciones se ejecutan sin necesidad de observarlas, o la naturaleza cognitiva y representativa de la intención, es parte de lo que ella desarrolla. En su libro, la neurofilosofía del libre querer, Henrik Walter plantea 3 componentes del libre albedrío, otro autor, que es la capacidad de elegir entre alternativas, que es lo que hemos venido un poco platicando esta tarde, dando ejemplos. Por otra parte, la capacidad de actuar en función de razones, de intenciones, de deseos o de creencias. Y finalmente, la capacidad de emprender actos y acciones. Entonces, Walter desmenuza el libre albedrío en estos 3 elementos. Aquí, bueno, incluso se propone un cuadro en el cual en el nivel más elemental tenemos la acción dependiente del estímulo, que está también y que lo vemos en el mundo animal. Cuando un perro tiene necesidad de comer, inmediatamente, y si tiene a su disposición las croquetas, las come, porque es una necesidad biológica. En segundo lugar, tenemos la selección de acuerdo a contingencias percibidas. Un ejemplo es huir o pelear. Se presenta la disyuntiva. Un nivel más arriba tenemos la representación y cotejo de posibles cursos de acción. Aquí es donde entra la decisión. Y finalmente, y en el nivel más sublime, podríamos llamarlo, tenemos a la capacidad de inhibir deseos y motivaciones
por creencias y valores. En otras palabras, es el cumplimiento del deber y que creemos que es exclusivo del ser humano en este nivel 3. Entonces, a manera de conclusión, amigas, amigos, agradeciendo su paciencia, podríamos decir que la investigación y la teoría contemporáneas en neurociencia cognitiva vienen a sustanciar la idea de que la autoconciencia en relación, recordemos, con el otro y con el mundo natural, con el aspecto ecológico, y la reciprocidad con la heteroconciencia, sería uno de los aspectos más decisivos de la ética. Sin esa capacidad de observar, de criticar y de modificar nuestros estados mentales, en otras palabras, sin la capacidad de inferir que el prójimo tiene también una conciencia similar a la propia, capaz de sufrir, gozar, desear, razonar y de tener deseos, sin sentirnos responsables y dependientes del prójimo, sería imposible la ética. Creo que es una de las principales aportaciones, o la principal quizá, acaso, de las neurociencias a la bioética. Y como tal, se abre la puerta a la neuroética. Sin más, yo les agradezco su paciencia y los invito a vernos aquí dentro de 8 días para continuar hablando de aspectos actuales de la bioética. Muchas gracias y muy buenas noches.